El Casino Asorbos llega a una de sus paradas más especiales, la del mes de mayo, en la que el Casino Cirsa Valencia participa en el Valencia Culinary Festival, el evento gastronómico más importante de la ciudad. Hoy vamos a vivir una cata de Rafa Cambra inolvidable. Para nosotros, para Bodega Rafael Cambra, el poder participar en esta edición del Valencia Culinary Festival es un orgullo, ¿no? Porque al final unimos sinergias, ¿no? Lo que es intentar luchar porque el valor de los vinos y el valor de la gastronomía se potencie y el escorchar una botella de vino es algo importante, no algo banal. Para la cata hemos tenido una selección de vinos, como ya estamos entrando en la primavera, 2 blancos y 2 tintos, y los tintos los más frescos porque ya es sosegada, y el blanco hemos aprovechado para traer la Mallaura, ¿no? Un blanco de vocación de guarda, ¿no? Que lo hemos estrenado ya aquí en Valencia. Entonces, en fin, espero que guste. El Casino Asorbos, que es un proyecto del que no puedo desvincularme porque realmente forma parte de mi más profunda pasión por el vino y por las cosas que se hacen aquí, tiene siempre una parada especial, que es el Valencia Culinary Festival. Diría que es el certamen gastronómico más ambicioso de la ciudad, porque son propuestas muy personalizadas, desarrolladas por cocineros con estrella Michelin, hoteles de lujo, el casino y todo el ecosistema que alrededor de nosotros pivota, ¿no? El Casino Asorbos tiene la filosofía de promocionar los vinos autóctonos en una región que produce vino desde hace 20 siglos, o como me corregía alguien, desde hace 24 siglos. Y esos productores locales, al final, es bueno que tengan plataformas como un casino como este con 250.000 visitas para dar a conocer sus proyectos. Y en este caso, pues bueno, nosotros hemos apostado porque una bodega como Rafa Cambra, con la personalidad que Rafa aporta a sus vinos, aporte al Valencia Culinary Festival. La verdad es que para mí ha sido un verdadero honor que yo ni siquiera me esperaba de presentar un vino en primicia, como ha sido el primero de los blancos que hemos catado, que es el Mallaura Blanco 2022. Precisamente para ese vino habíamos propuesto un plato de mar potente, era un carabinero asado en su jugo. En este caso, el vino se marida con la comida y no la comida con el vino, ¿no? Y esos maridajes, pues bueno, teníamos un corte de foie fenomenal, con un pan de remolacha, el ceviche de corvina, que al final, para ese vino más ligero, de inicio de cata, yo creo que ha sido una ecuación fenomenal. Y luego, bueno, para cerrar, el último de los vinos, la verdad es que necesitaba un golpe también de potencia, y bueno, la hamburguesa que ha preparado Julio, que llevaba un mix de carnes y de especias, que es secreto, evidentemente, para redondear todo ese evento que veis aquí a mi espalda, y un poco de disfrutar de esta vida mediterránea que al final yo creo que nuestra ciudad preconiza, ¿no?